Bueno, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión eh, voy a tener el placer de impartirles la materia de Introducción al Estudio del Derecho. Es una materia que de alguna manera es muy bonita, muy apasionante. Sí tiene mucha teoría desde luego, pero finalmente es una materia que nos ayudará a comprender el origen del derecho. Eh, yo soy el licenciado Edgar Urquídez Torres. Yo soy abogado, litigante. Estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad Hispanoamericana, generación 1995-2000. Estudié también la maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, generación 2000-2002, primera generación. Y también estudié la maestría en Impuestos, también primera generación, en 2004-2006, en el Centro Universitario Grupo Sol. Tengo una experiencia docente de alrededor de 10 años en clases virtuales y en clases presenciales, también la misma cantidad de tiempo, es decir, 10 años. Cuento con un pequeño despacho en el Estado de México y también tengo una carrera en el aspecto litigioso de alrededor de 11 años más o menos. Bueno, pues ese es más o menos un pequeño extracto de lo que es mi currículum, mi experiencia y un poquito de lo que es el nivel académico que hasta ahorita conservo. Pues muy bien, muchachos, vamos a comenzar con este tema de introducción a el estudio del derecho. Como les estaba yo señalando, esta materia se llama Introducción al Estudio del Derecho. Dentro de lo que es el objetivo general de la materia, ustedes como educandos comprenderán los diversos tipos de teorías que comprenden la ciencia del derecho, partiendo desde su origen hasta su interpretación dentro de lo que es el mundo de la actualidad, el concepto de derecho, analizando cada uno de los puntos más importantes que comprenden la materia del derecho, es decir, la misión o de lo que es la materia en sí, el objetivo general, es de que ustedes alcancen a comprender, por un lado, el concepto del derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Para qué nos sirve el derecho? ¿Cuál es su misión? ¿De dónde viene? ¿Por qué surge? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cuáles son sus disciplinas auxiliares? ¿Por qué las autoridades, es decir, digamos, los jueces, magistrados, procuradurías, no sé, el Estado mismo, ¿no? ¿Por qué siempre habla de normas? ¿Por qué siempre habla de apego a la ley o del principio de legalidad? ¿De dónde viene todo eso? ¿Para qué nos sirve ese principio? ¿Para qué nos sirve la norma jurídica? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el valor que tiene? Pues todas esas interrogantes son las que formarán parte del objetivo, de lo que es lo que persigue esta materia que yo tendré el placer de impartirles. Esa es la misión que debe de comprender esta materia de introducción al estudio del derecho. Y como consecuencia de ello, pues iremos tratando de desmembrar todos estos conceptos que les he señalado a través de los diversos temas, subtemas que comprende la misma disciplina. Y como consecuencia de ello, ustedes estén en aptitud de poder entender qué es el derecho, para qué nos sirve, cuál es su misión, como les estaba yo señalando, con
anterioridad. Ese, muchachos, entonces es el objetivo general que persigue esta materia de introducción al estudio del derecho. Ese es el objetivo general. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar ahora sí con el tema número 1. Y el objetivo particular de este tema número 1, que se llama generalidades del derecho, es que ustedes entiendan qué es la ciencia jurídica, qué es la teoría general del derecho, partiendo desde luego de la definición que es emitida por diversos juristas que tienen o conservaron un cierto prestigio dentro de lo que es el mundo jurídico, dentro de lo que es el mundo del derecho, y por qué es tan importante el área de derecho dentro de la sociedad y cuáles son las repercusiones que implica la aplicación del derecho dentro del Estado, dentro de una sociedad. Ese será el objetivo particular de este primer tema, generalidades del derecho. Tratar de interpretar qué es la teoría del derecho, qué es una teoría, cuáles son los aspectos que comprende la teoría del derecho y desde luego cuáles son esas repercusiones dentro del mundo social. Espero que les haya quedado claro este primer objetivo de lo que es el tema número 1, denominado generalidades del derecho. ¿Ok? Bueno. Ahora sí, muchachos, vamos a entrar de lleno a lo que es el aspecto de el subtema que es 1.1, denominado noción de teoría. Vamos a comenzar por desmembrar qué es la teoría, de dónde viene el aspecto de teoría. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué sirve, para qué nos sirven las teorías? Pues comenzando con este aspecto, la teoría se puede concebir como un conocimiento especulativo, es decir, no es algo definitivo, es una circunstancia que nos lleva al punto de partida para que nosotros podamos obtener un conocimiento mayor de aquella circunstancia, de aquel fenómeno que ocurrió y que de alguna manera no podemos comprender por qué ocurrió o cuáles fueron las causas que le dieron origen a dicho fenómeno natural, social o político. Por ejemplo, si vamos a ponerlo así, si cae a lo mejor un meteorito dentro del planeta Tierra y a lo mejor ese meteorito emite ciertas radiaciones, quizás el hombre no tenga un fundamento del por qué sucedió con exactitud ese acontecimiento natural, ese fenómeno que va ligado entre lo que es la naturaleza y el universo, pero sin embargo tiene la necesidad de estudiar cuáles fueron las causas que dieron origen a ese fenómeno natural, y parte por ciertas especulaciones, por cierto tipo de conocimientos, es decir, por lo que él conoce, para poder llegar a ese fenómeno que desconoce, y para poder generar o engendrar un criterio más amplio sobre esa circunstancia, se generan especulaciones, se generan teorías que van a servir para poder de alguna manera tener un acercamiento más amplio de aquel fenómeno natural. Ese es el punto de partida de la noción de lo que es la teoría. Partimos de la especulación, partimos de una circunstancia que muchas veces no se conoce y que deseamos conocer, deseamos comprender para que pues podamos generar un criterio que quizás en un futuro lo podamos convertir en una ciencia, y esta a su vez nos ayude a descubrir otros aspectos que son
a lo mejor de análoga naturaleza a las circunstancias que nosotros ya hemos estudiado y ya hemos comprendido, es decir, engendrar nuevas teorías para ampliar un poco más el conocimiento que se tiene, y de esta manera podamos aumentar nuestro conocimiento en esa área que nosotros tenemos o pretendemos tener el conocimiento mayor. En el ejemplo que estoy citando, pues bueno, es debido a un fenómeno natural. Pero siguiendo con esta definición de teoría, es la emisión de una serie de leyes que nos sirven para relacionar determinado orden de fenómenos. Es decir, bajo la especulación muchas veces se llegan a generar hipótesis que nos van a ayudar a comprender los fenómenos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de fenómenos sociales, estos son muchas veces el punto de partida para crear nuevas normas jurídicas. Cuando se empieza a crear una norma jurídica, partimos de una teoría jurídica derivada de un fenómeno social. Por citar un ejemplo de ello, hace poco se aprobaron ciertas reformas al Código Civil en el Distrito Federal solamente, donde se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero bueno, ¿por qué, digámoslo así, el poder legislativo del Estado de México, del Distrito Federal, aprobó reformas entre matrimonios de homosexuales, personas del mismo sexo? Pues esto se debió a un fenómeno social que no es que sea de actualidad. Es decir, el homosexualismo, yo creo que desde que se creó el hombre existe, pero sin duda ha tenido gran repercusión, sobre todo a finales del siglo pasado, y que dentro de este nuevo siglo cobró muchísimo más fuerza y se convirtió en una circunstancia pues tan de mucha presión, de mucha insistencia por parte de toda esta comunidad lésbico-gay, que fue necesario que el Estado, en este caso el gobierno del Distrito Federal, tuviera que entrar al estudio de ese fenómeno para que de alguna manera se emitiera la norma que pudiese regular las cuestiones que sucedieran entre personas del mismo sexo, comenzando desde luego por la regulación del matrimonio. Pero esto es, como les dijera yo, es como una especie de punto de partida que comenzó con la teoría simple y llana de entrar al estudio, de generar especulaciones, de emitir leyes para poder explicar fenómenos, este fenómeno social. O sea, digámoslo así, no leyes a lo mejor jurídicas, sino leyes del propio derecho natural. O sea, leyes de que el por qué dos personas del mismo sexo sienten la necesidad de querer estar juntos. Ese es el aspecto al cual entró al estudio el campo jurídico y comenzó por engendrar teorías para poder precisamente explicar ese fenómeno social y llegar a una conclusión de dicho fenómeno social, concluyendo su investigación con la creación de la norma jurídica, en este caso la regularización del matrimonio lésbico gay o del matrimonio entre personas del mismo sexo, como se encuentra establecida actualmente dentro del Código Civil, solo para el Distrito Federal. Entonces, partiendo con esta noción de teoría, son también hipótesis que generan cuyas consecuencias se aplican a una determinada rama de la ciencia, o sea, lo que les estaba yo señalando, de crear normas derivado de fenómenos sociales, pues empieza por esas hipótesis, el tratar de descubrir por qué sucede o por qué la conducta humana es de tal o cual naturaleza.
Esa es una de las misiones principales, no solo de lo que es la teoría en general, sino de la teoría general del derecho, de lo que es la ciencia jurídica. Y ahí nos podemos enlazar en que la teoría general del derecho tiene como misión el estudio de diversos fenómenos, digámoslo así, jurídicos, sociales, políticos, económicos, pero que de alguna manera repercuten dentro del aspecto legal y que de alguna manera el Estado tiene la necesidad de regular dichas circunstancias en beneficio, en pro de la justicia social. Esa es una de las principales objetivos de lo que es la teoría general del derecho. Digo, ya encaminados en lo que es el aspecto de teoría, estoy ya también lanzando el concepto de teoría general del derecho, que es la rama de la ciencia del derecho que tiene por objeto la investigación sobre los conceptos fundamentales de la totalidad de las disciplinas jurídicas, mediante la utilización exclusiva de los métodos empíricos. Es decir, la teoría general del derecho se va a abocar a la investigación del aspecto jurídico, de los fenómenos que de alguna manera repercuten en la sociedad y que el Estado tiene la misma necesidad de generar normas que los regulen. ¿Para qué? Pues para que de alguna manera prevalezca esa justicia social y de alguna manera no se salga de control las diversas conductas que son engendradas desde luego por el hombre y que de alguna manera puedan ser perturbadoras o puedan ser negativas o desastrosas dentro de la vida de la misma sociedad, dentro de la vida del mismo Estado. Entonces, ese es lo que pretende la teoría general del derecho, el crear las normas ad hoc, a efecto de procurar el beneficio y el bienestar de la sociedad y desde luego del Estado mismo. Esa es la misión de la teoría general del derecho. Y bueno, pues por lo que respecta a noción de teoría, ya les señalé el concepto, compañeros. Bueno, pues con eso concluimos lo que es el tema el subtema 1.1, que es noción de teoría. Espero que les haya quedado claro. Continuaremos la próxima. Hasta luego.